Arratsaldeon Nerea eta ongi etorri geurera. Proyecto Sharpface. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, la idea surge en el contexto, en el marco del Innovaton Bermeo 2020, que es un hackathon de innovación que organiza Bermeo Tuna World Capital, que básicamente lo que pretende es responder a los retos a los que se enfrenta la industria pesquera a día de hoy. Entonces, bueno, pues nos presentamos 4 personas sin saber muy bien a lo que nos enfrentábamos. Sabíamos cuáles eran los retos, pero nunca nos habíamos presentado algo así. Y bueno, fueron 24 horas de desarrollo de ideas y al final acabamos proponiendo un dispositivo que intentase evitar la captura accesoria de tiburones, concretamente en el arte de pesca al cerco, que es lo que se nos planteaba en el reto. ¿Y cuál es el fundamento de ese proyecto? Bueno, detectamos, nos centramos en estas especies, por un lado, porque al ser depredadores y estar en lo alto de la cadena trófica, el hecho de la eliminación de sus poblaciones tiene consecuencias en el equilibrio de la biodiversidad marina. Y también porque estas especies poseen unos órganos electrosensibles, las llamadas ampollas de Lorenzini, que son capaces de detectar campos electromagnéticos. Son las únicas especies marinas que son capaces de detectar campos eléctricos. Hay muchas especies que detectan campos magnéticos, el campo magnético terrestre para guiarse, pero no el campo eléctrico. Entonces decidimos, pues, al final, para hacer una especie de barrido, desarrollar un dispositivo que generase un campo eléctrico con un umbral suficiente como para poder ahuyentarlos. Y bueno, básicamente esa es la idea. ¿Y la tecnología que planteáis cuál es? Es esa, es la de generar un campo eléctrico. Pero claro, el problema que tenemos, no tenemos un equipo técnico. Nosotros no somos, o sea, no tenemos el conocimiento suficiente como para desarrollar a nivel técnico la idea. 2, el estado del arte que hemos encontrado hasta el momento es muy escaso. Al final no es un área que tenga mucho interés a nivel global, no es una problemática que dé mucha preocupación hasta ahora. Y bueno, sí que es verdad que hay una empresa australiana que desarrolla dispositivos con esta misma tecnología, pero los emplean para, digamos, para proteger a personas. Porque en Australia hay unas políticas de reducción de tiburones por los ataques de tiburones que se producen, que son bastante reducidos, pero bueno, el gobierno de Australia promueve, pues, digamos, estas prácticas. Ha promovido hasta ahora y a día de hoy, pues bueno, lo que intentan es paliar con otro tipo de tecnologías esto, pero no hay ninguna tecnología a día de hoy comercializada que evite, o sea, que esté implementada en las pesquerías para evitar la captura accesoria. ¿Y vosotros como grupo entonces no habéis hecho ninguna prueba piloto? No hemos podido llegar a nada. O sea, sí que se nos incentivó, pero al final no tenemos un equipo técnico. Sí que hemos propuesto un diseño formal, una propuesta de implementación en el arte de pesca, pero no hemos podido llegar a más. Ya. O sea, nos hemos quedado ahí. O sea, de esa teoría a esa práctica, muchas dificultades. Sí, hay un gap bastante importante, sí. ¿Pero falta de apuesta o qué veis? Hombre, faltan recursos humanos, faltan incentivos político-legislativos. Al final no hay ningún tipo de legislación que obligue al uso de tecnologías o dispositivos que eviten las capturas incidentales. Sí que hay un PAI tiburones, pero digamos que es un código de conducta que se aplica a los estados que tienen pesquerías y es un código de conducta que promueve prácticas, digamos, una pesca sostenible y unas prácticas que eviten las capturas incidentales, pero no llegas a obligar a nada, es de carácter voluntario. Entonces, pues eso. Parte del premio consistía en ir a la Convención Mundial de las Naciones Unidas. Todo eso, vino pandemia, ¿en qué ha quedado? Nada. ¿En nada? No llegamos a nada. ¿En stand-by? ¿Ha habido retraso? No, ¿Parón? o sea, no se celebró el año pasado
y no tenemos ninguna noticia por el momento de que vaya a celebrarse o qué. O sea, ahora mismo el proyecto, digamos que teníamos muchas expectativas y muchas esperanzas puestas en el proyecto, pero ahora mismo está totalmente parado y bueno, estamos ahí esperando algún tipo de respuesta, de incentivo, de algo. Y respecto a los retos que ves con el proyecto y con la pesca sostenible, ¿qué comentarías? ¿Con el proyecto en concreto? Dudo que a día de hoy se llegue de aquí a 10 años quizá, pero de aquí a 2 años no creo. No considero que haya un impulso suficiente como para desarrollar nada a nivel europeo, porque no se ve como, sí se ve como un problema, pero no como el problema acuciante que es, porque, bueno. O sea, no se ve como apuesta, ¿no? Digamos. No, yo creo que no. O sea, ahora mismo no. De aquí a 10 años puede ser, pero ahora mismo no. Y con todas las dificultades que habéis encontrado, ¿qué te gustaría a ti personalmente? O sea, ¿qué te llenaría, ¿no? En este momento de parón, que digas, ostra, esto relanzamos... Hombre, a mí me gustaría que saliese algún tipo de proyecto europeo que pues, promoviese el desarrollo de un dispositivo de este tipo, ya sea con esta tecnología, ya sea con otra tecnología, pero sí, eso. Que nosotros seamos partícipes o no, bueno, eso ya es otra historia, pero por lo menos que haya esfuerzos al respecto. Eskerrik asko, Nerea, por estar hoy aquí con nosotros. Hasta otra.